Bueno, reiteramos nuestro saludo de bienvenida a todos ustedes que ya se conectan a este webinar Tu Voz en Acción, un evento organizado entre la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y UNICEF Colombia. Queremos dar un saludo especial a todos los señores notarios que hoy nos acompañan, funcionarios de notarías y demás invitados especiales que conforman la familia del notariado colombiano. Este webinar titulado Tu Voz en Acción es un espacio de capacitación donde se abordarán aspectos jurídicos sobre matrimonio infantil y uniones tempranas, al igual que la campaña denominada Legados Solidarios y que lidera la UNICEF Colombia. El propósito de este evento que nos convoca es fortalecer el compromiso de los notarios de Colombia frente a la protección integral de niños, niñas y adolescentes, en especial aquellos que se encuentran en mayor condición de riesgo frente a distintas formas de exclusión y de violencia. Queremos ofrecer un saludo especial a la doctora Aida Oliver, ella es la representante de UNICEF Colombia, así como al doctor Álvaro Rojas Charri, presidente de la Unión Colegiada del Notariado, que hoy nos acompaña y a quien invitamos para que, por supuesto, nos dé sus palabras de bienvenida. Doctor Rojas, muy buenos días. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos a este evento en la plataforma Zoom. Nuestro respetuoso y especial saludo a la doctora Aida Oliver, representante de UNICEF para Colombia, a María Jimena Aponte, oficial delegado solidario de UNICEF, Andrea Tague Montaña, oficial de género de UNICEF, a todos los asesores de esta importante organización mundial, a los invitados. Y bueno, qué interesante tener esta primera reunión virtual y el inicio de un proceso que materialice la observancia, protección y derechos de los niños, infantes y adolescentes. Pues el notariado colombiano juega un papel muy importante en materializar esta protección y somos uno de los pocos países del mundo donde por disposición del ente regulador del registro, como es el caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil, nos ha atribuido compartir esa función registral porque es fundamental. Mientras no existe un registro como la prueba importante para acreditar la existencia de la persona jurídicamente hablando, no puede ejercer sus derechos, y nosotros estamos en ese propósito de garantizar por lo menos ese documento prueba como es el registro civil de nacimiento. De ahí en adelante vienen muchas cosas que los notarios también materializamos. Por ejemplo, la protección de la madre cabeza de familia, de la mujer embarazada y desde luego que de los menores. La función notarial es una función eminentemente reglada y de rogación. Es decir, nosotros no podemos irnos más allá de lo que dice la ley, ni menos de lo que ella misma dice. Y en el caso de los menores, en relación con el matrimonio, pues tenemos un marco legal y constitucional que determina la capacidad para contraer matrimonio o tener una relación de hecho o una unión entre personas de diferente sexo. Entonces, en este momento en Colombia ustedes saben que la capacidad para contraer matrimonio se da a partir de los 16 años, trátese de hombre o mujer. Antes había una diferencia de 14 y 16, son los que denominamos menores adultos. Sin embargo, entre los 14 y los 18 años se requiere la autorización, la anuencia expresa de los padres para contraer matrimonio. Y si estos requisitos se dan, el notario no tiene otra alternativa que autorizar el matrimonio. De la edad 14 hacia abajo, no, porque es absolutamente nulo el matrimonio y está prohibido por la ley. Sin embargo, pues para nosotros también resulta preocupante encontrar matrimonios a tan escasa edad que normalmente se dan por una situación de hecho, en un porcentaje muy alto es porque existe un embarazo de por medio. Entonces, desde el punto de vista social, es la niña la que está embarazada, entonces no es lo mismo que aparezca embarazada en el seno de una familia que no, ya se casó. Sin embargo, los notarios somos muy exigentes en que se cumplan estos requisitos mínimos señalados en la ley. De eso somos guardianes y necesariamente actuamos dentro de ese marco legal. Además, cuando nos hacen las consultas que queremos casarnos, qué requisitos se requieren, pues le decimos, y obviamente que a título de consejeros, de orientadores, se les habla de la madurez, de lo que implica el compromiso. Eso en los que van a contraer matrimonio.
pero los que no, los que tienen su unión marital de hecho siendo menores, pues no hay nada que hacer. Y lo otro que nos falta mucho por auscultar y pretender que se le dé una regulación es las relaciones, los matrimonios entre comunidades indígenas. Esto prácticamente está fuera del control de nosotros porque ellos tienen también su jurisdicción especial, sus normas culturales, sus leyes, pero también sabemos que es un factor muy delicado, muy determinante el matrimonio y las uniones en las comunidades indígenas. De suerte que nosotros los notarios estamos en disposición de continuar colaborando con UNICEF. En este momento, pues el bucetón que recorre el país por razón de la pandemia se suspendió las giras, pero allí tienen ustedes el anuncio, tienen la información que nos suministran y la verdad que el convenio que suscribimos, mi querida doctora Aida, fue el primero del notariado en el mundo y ha sido ejemplo y los notariados de la Unión Internacional conocen lo que estamos trabajando y a sus funcionarios son persistentes, insistentes, pero muy positivos en cumplir con el objeto de la UNICEF. Entonces, todos bienvenidos y aquí estamos a su disposición. Doctor Rojas, muchísimas gracias por esas palabras. Sí, vemos en pantalla a la doctora Aida Oliver, ella es la representante de UNICEF en Colombia. Doctora Aida, muy buenos días y bienvenida. ¿Puedes habilitar, doctora Aida, su micrófono, por favor? Carlos, de pronto, si nos ayudas. ¿Ya? Ya, listo, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días, doctor Rojas. Muy buenos días a todos y todas las participantes. En primer lugar, quiero agradecerles en nombre del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a la Unión Colegiada del Notariado Colombiano por reafirmar su compromiso de trabajar de manera conjunta en favor de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes colombianos. Como bien lo hemos hablado en diferentes oportunidades, hay muchas formas de poder contribuir para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia se cumplan. Para que ellos puedan tener un acceso a la salud, para que puedan tener acceso a una educación de calidad y continua, a una nutrición, a ser protegidos de violencia y que puedan tener una infancia y una adolescencia segura. Precisamente para no dejar a ninguno de estos niños atrás, ¿no? Es por eso que hoy estamos acá, para compartir con ustedes, para intercambiar sobre dos iniciativas concretas en cómo pueden ustedes, notarios y notarias, desde su quehacer diario, apoyar esta causa. Para UNICEF, el trabajo colaborativo, las alianzas con socios como ustedes, nos permite ampliar las oportunidades que tienen los niños y niñas colombianos. Y al mismo tiempo nos permiten dar posibilidades a todas las personas para que puedan contribuir a una sociedad mucho más justa. En esta oportunidad les vamos a conversar sobre las dos iniciativas que ya, para lo cual tenemos un acuerdo con ustedes, como es la iniciativa de Legado Solidario, que será presentada por mi colega María Jimena Ponte, y que servirá como un canal de información. Esperamos que pueda ser un canal de información para que ustedes se conviertan precisamente en esa voz, para que los ciudadanos realmente puedan contribuir de una forma activa a través de este legado solidario. Al abrazar esta iniciativa, como bien lo dijo el doctor Rojas, que Colombia fue uno de los países pioneros, se unen también ustedes a esta iniciativa que tiene carácter global para UNICEF y que en América Latina también está muy activa. Desde la última vez desde la firma del acuerdo hasta hoy, hay más de 27 países a nivel mundial con esta iniciativa y en febrero del año 2021, UNICEF firmó un compromiso de trabajo con la Unión Internacional de Notarios, cuya presidenta es la señora Cristina Armela, con el objetivo de apoyar la implementación de esta estrategia en más de 88 países del mundo. UNICEF, estamos celebrando este año 25 años de estar precisamente recaudando fondos a través de testamentos, de seguros de vida, de donaciones en nombre de alguna persona, donaciones de bienes materiales,
y alrededor de más de 350.000 personas en el mundo han considerado dejar su legado para esta causa. Y alrededor de más de 19.000 personas ya han precisamente dejado su legado a UNICEF. En Colombia, como usted bien lo dijo, empezamos hace 3 años y ya llevamos 8 legados y creemos que hay ofrece una oportunidad enorme para poder contribuir de manera más activa a través de esta iniciativa. Por otro lado, el día de hoy también queremos invitarles para que se unan a luchar por la erradicación de una de las prácticas globales que se consideran más nocivas para las niñas y que todavía persisten en Colombia y que afectan de manera directa a muchas niñas y adolescentes. Les hablo del matrimonio infantil y de las uniones tempranas. Compartiendo con ustedes información clave sobre el matrimonio infantil y las uniones tempranas, en tanto a prácticas nocivas que afectan especialmente a las niñas y adolescentes, lo que buscamos como UNICEF es contribuir al ejercicio de sus competencias como notarios y notarias públicos y como actores clave precisamente en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para nosotros es extremadamente importante contar con su apoyo y lograr que esta práctica deje de ser normalizada en las comunidades y que las niñas cuenten con mecanismos de protección en sus comunidades. Los niños y las niñas hay que dejarlos que sean eso, que sean niñas, ¿no? A nivel global, este tema es una prioridad tanto para las Naciones Unidas en su conjunto como para las organizaciones no gubernamentales. Se calcula que actualmente en el mundo aproximadamente 650 millones de niñas y mujeres vivas se casaron antes de cumplir los 18 años. De acuerdo a información de Plan International, en el mundo, cada 2 segundos, una niña es obligada a casarse. Y quiero que aquí se escuche bien, es obligada a casarse. Además, las niñas y adolescentes que se casan tempranamente son mucho más vulnerables a sufrir violencia, abuso y relaciones sexuales forzadas. Muchas veces estas prácticas esconden a hombres adultos que han agredido sexualmente a niñas y adolescentes y que buscan librarse de cualquier responsabilidad penal, contrayendo matrimonio o uniéndose con la niña adolescente que ha sido víctima de estos delitos. ¿Para qué? Para más adelante abandonarla. Naciones Unidas, por su parte, cuenta con un programa global que está bajo el liderazgo no solamente de UNICEF, sino que también del Fondo de Población. Y en América Latina tenemos 5 países que están trabajando de manera continua en este tema, como son El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana y Colombia. Entre los objetivos del programa es abordar esas condiciones que sustentan el matrimonio infantil. Estamos abogando por leyes, por políticas que protejan los derechos de las niñas y destacando la importancia de utilizar datos sólidos para informar estas políticas. Por el lado de las organizaciones no gubernamentales, a nivel global existe una campaña que se llama Niñas No Esposas, que unen a más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil de más de 100 países que están comprometidos por poner fin al matrimonio infantil y garantizar que las niñas puedan alcanzar su máximo potencial. La importancia de este tema de la prevención del matrimonio infantil y las uniones tempranas está reconocido por la comunidad internacional y está incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, específicamente en el ODS número 5, en la meta 531, que de manera concreta busca eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil precoz y forzado, así como la mutilación genital femenina para el 2030. Desde UNICEF en Colombia estamos brindando apoyo para cumplir con estas metas establecidas que se encuentran dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, para que se reduzca el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Además, estamos desarrollando acciones de abogacía para que se apruebe muy próximamente en el Congreso la ley que busca eliminar la excepción que actualmente el Código Civil colombiano para que personas mayores de 14 años y menores de 18 no puedan contraer matrimonio. Con estas palabras iniciales, con la bienvenida del doctor Rojas y la cálida atención de ustedes, les reitero nuestro agradecimiento por su participación en este evento, que para los niños y colombianos es extremadamente muy importante. Y los invito a continuar siendo parte de estas 2 grandes iniciativas que lo único que pretenden es contribuir a protegerles y a salvarles sus vidas. Muchas gracias.
Doctora Aida, muchísimas gracias a usted pues por acompañarnos, por supuesto, en este evento y también por todas esa información que nos comparten el día de hoy tan importante. Y es que, bueno, precisamente para conocer más a fondo la misión de UNICEF en Colombia y el rol de los notarios en el programa de Legados Solidarios de UNICEF, damos la bienvenida también a María Jimena Aponte Zamorano. Ella es oficial de Legados Solidarios y en este momento entonces le invitamos a activar su micrófono. María Jimena, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Muy buenos días, doctor Álvaro, Aida. Muchísimas gracias por el espacio, el tiempo, a todos los notarios, las notarias, los compañeros de UNICEF que están en este webinar. Como mencionaba el doctor Álvaro, este memorando de entendimiento se firmó hace alrededor de 1 año y medio largo y pues bueno, a raíz de la pandemia hemos venido trabajando de alguna u otra manera, pero hoy se materializa esta reunión con todos ustedes que en algún momento habíamos pensado hace un buen tiempo atrás. Les agradezco a todos por el tiempo. Voy a compartir mi pantalla y por favor les agradezco si me confirman que la están viendo. Sí, María Jimena, ya está viendo. Bueno, gracias. Pues bueno, siguiendo en línea, queremos contarles un poco más sobre UNICEF. Nosotros somos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Nacemos y llegamos al mundo en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos niños, después de esta situación, no eran ni de un lado ni del otro, estaban desprotegidos, tenían necesidades y eran vulnerables a toda la situación que estaba pues afectando el mundo en ese momento. Llevamos alrededor de 75 años trabajando por la niñez en 190 países a nivel mundial y pues venimos trabajando en diferentes frentes, protegiendo los derechos de los niños y las niñas. Alrededor del mundo estamos distribuidos en diferentes oficinas regionales, donde una de ellas, la principal, está en Nueva York. Tenemos 153 country office o oficinas de país que trabajan en terreno por nuestros niños y nuestras niñas, y tenemos 34 comités nacionales que hacen todo el tema de abogacía y recaudación de fondos para que el trabajo en terreno de UNICEF esté totalmente con los recursos que se necesitan para poder implementarlos y continuar con nuestra labor. ¿Y por qué UNICEF? UNICEF está en todo el mundo y somos una organización que, no importando la raza, de dónde son, de cuántos años tienen, si son de aquí, de allá, para todos los niños una oportunidad y un futuro es lo que nosotros buscamos. Les voy a compartir este video que es muy corto para que puedan conocer un poco más sobre nosotros.
Y bueno, así como el video lo muestra, en todas partes, para todos los niños, las niñas y los adolescentes en todos los rincones del mundo. Bueno, quiero contarles que en Colombia, como les mencionaba, llegamos en 1950, trabajamos en diferentes departamentos de nuestro país, llevando salud, educación, protección, influyendo y abogando por los derechos de nuestras niñas y niños. Y para que todo esto sea posible, como Aida lo mencionaba, pues nuestro recorrido en el mercado colombiano haciendo recaudación de fondos para que todas estas ayudas sean posibles, viene alrededor de hace 20 años atrás. Nosotros tenemos dos metodologías de recaudación de fondos. Una es todo el tema de individuos, personas naturales que a través de su donación mensual o su donación única. Y ahora con este nuevo canal de legado solidario, pues pueden apoyar y trascender en la vida de nuestros niños y niñas, como también lo hacemos a través de empresas. Pero pues esta mañana vengo a hablarles específicamente de nuestro canal de legado solidario, en donde los invitamos, si ustedes son parte de este proyecto, alzando la voz por la infancia. Y para explicar legado solidario siempre me gusta como dividir estas dos palabras, porque cuando hablamos de un legado, estamos hablando de algo trascendental, estamos hablando de que el legado que cada uno dejamos se construye en vida, puede perdurar en el tiempo, en la memoria de otros, dejar una huella, aportar al mundo, inspirar, dar oportunidades para nuestros niños y niñas. Y de lo que estamos totalmente convencidos es que todos estamos aquí en este mundo para hacer grandes cosas. Y esa es la invitación que hoy queremos hacerles a ustedes y reiterársela para que se unan y alcen la voz y nos ayuden a promover y llevar esta información a todas las personas. Y el legado solidario para UNICEF significan todos esos dones, las virtudes, los valores y los conocimientos que vamos adquiriendo al pasar de los años, después de 40, 50, 60, 70, 80 años de vida, pues las personas venimos acumulando, fortaleciendo y esos dones, esas virtudes y esos conocimientos, que cuando los ponemos en acción, en nuestro trabajo, cuando lo ponemos en acción en nuestra comunidad, pues eso trae un beneficio a cambio y un retorno que en muchas de sus ocasiones es un bien material o son económicos, es un cambio material cuando ponemos todo esto en acción. Y qué mejor que con poder compartir después de toda esa trayectoria como un sinónimo de agradecimiento a todas las cosas que la vida nos ha regalado, poderlo compartir con nuestros niños y niñas. Y cuando las personas toman la decisión de dejar su legado solidario, pues todos esos bienes materiales y esos dones y esos conocimientos que pusieron en acción y que les generaron ese retorno financiero, por decirlo de alguna manera, se ve materializado. Ese dinero se puede ver materializado y se traduce en agua, en educación, en poder tener participación de nuestros niños, en poder vacunación, en poder estar atentos a su peso, su talla, que es el trabajo que desde UNICEF hacemos. ¿Y cuáles son esos vehículos en los que las personas pueden dejar un legado solidario? El primero es el testamento. A través del testamento las personas pueden incluir a UNICEF en su testamento y así en el momento en el que ya no estén en este mundo, pues trascender en la niñez. A través de su seguro de vida, incluyéndonos como beneficiarios o haciendo una donación superior a 20 salarios mínimos. ¿Qué significa esto? Muchas personas en el mundo lo han hecho y han dejado esa donación en nombre y en memoria de sus seres queridos que han fallecido. Uno pensaría que esto es un tema difícil, complicado. Quién sabe si las personas sí contemplarían hacerlo, pero las buenas noticias es que sí. Sí, y en muchos momentos, en muchos lugares del mundo sucede. En los últimos 5 años, más de 19,000 personas han dejado su legado solidario en diferentes países del mundo. Esto es una estrategia que lleva más de 25 años globalmente y estamos en más de 27 países a nivel mundial. Como les contaba Aida, en Colombia llevamos 8 legados, arrancamos hace 3 años
y pues seguimos en esta labor de poder concientizar y poder llevar esta información a las personas. De todos estos 19.000 legados que han donado, estamos hablando que el 65% son testamentos, y es aquí en donde toma toda la relevancia ese rol que ustedes como notarios y notarias tienen. El 30% son seguros de vida, 10 donaciones en memoria y 5 son algunas otras iniciativas. Países con mayor recaudación: Japón, Francia, Estados Unidos. Y así como mencionaba Aida, cerramos una alianza internacional con los 88 países, con sus notarios y notarias, para seguir promoviendo esta iniciativa. Otras organizaciones en el mundo que lo vienen haciendo: Médicos Sin Fronteras, Aldeas Infantiles, UNICEF, WWF. No somos los únicos que recaudamos de esta manera. Y cuando pensamos en testamento o seguro de vida, seguramente se nos vienen a la cabeza muchas de estas imágenes en un estudio que se hizo en 29 países. Pues esto lo que traía era un concepto de muerte, de pocos días. No, yo todavía no hago mi testamento, no, angustia, de pronto lo hago más adelante, todavía no es necesario. Y sabemos que en Colombia no existe una cultura testamentaria, y es allí donde creemos que si nos unimos podríamos llegar. Y UNICEF no tiene nada que ver con estas imágenes que se ven en esta pantalla. Lo que sí somos es esperanza, alegría y oportunidades para la niñez. Entonces, pues nos vemos enfrentados, ustedes y nosotros, a estos desafíos. ¿Cómo generamos esa conciencia de la situación de los niños y las niñas en el mundo? Todos tenemos un tiempo limitado, en algún momento nos iremos de este mundo, pero cómo transformamos todas estas creencias que hay alrededor de ese día en el que nos vayamos, y construimos otras experiencias alrededor, emociones, sentimientos, pensamientos positivos que nos lleven a poder movilizar a las personas a la acción y que tomen esta forma de donar como una iniciativa, y tengan esa y empiecen a considerarlo dentro de sus planes futuros. ¿Y cómo hacemos esto? Aquí está la invitación para que todos en acción pongamos nuestra voz. Ya hemos tenido algunos eventos y algunas actividades que hemos venido haciendo con ustedes. Como les contamos, por la pandemia nos tocó modificar un poquito esto, pero estamos listos para que a partir de hoy, y seguramente la pandemia va a cesar un poco y vamos a poder salir a la calle muchísimo más, poder compartir presencialmente y demás. Entonces, aquí es donde queremos que ustedes alcen la voz y nos ayuden a promover y comunicar que esto es posible en Colombia. Que cuando llega una persona que les pide un consejo o una consultoría o un acompañamiento en su testamento, ustedes puedan alzar la voz y contarles que esto puede pasar y que pueden incluir a UNICEF en su testamento. Seguir promoviendo con material en las notarías esta iniciativa, subirnos al bocetón y recorrer las diferentes departamentos de Colombia contándoles. Podemos hacer Facebook Lives con cualquiera de nuestros notarios y notarias que se quieran sumar para explicar cuáles son esas razones, esas 5 razones de por qué hacer un testamento. Podemos hacer entrevistas con ustedes en donde podamos empezar a recopilar esa información y consolidar data frente a cuál es esa cultura del testamento que hay en Colombia, y basado en eso diseñar estrategias. Y de la mano lanzar campañas que nos ayuden a incrementar esa cultura del testamento en Colombia. Y por qué no, como lo han hecho en otros países, pensar en un día de consejería gratuita, que los notarios y notarias nos apoyen para que puedan aconsejar al público en general, al igual que un testamento gratuito. María Jimena, tú me disculpas, tengo acá el doctor Rojas me está pidiendo el uso de la palabra. Discúlpame un segundito, creo que nos tiene que comunicar algo importante. Muchas gracias, María Jimena. Claro que sí, ya con esto la verdad es que cerrábamos la intervención. Con el tema, Termine. Doctor Álvaro, ya con esto
Y con esta gran invitación que les queríamos hacer y todas estas ideas que se pasan por la cabeza para que nos sentemos y que al final les vamos a pasar un link para que los notarios se puedan sumar a este comité por la niñez, podamos discutirlos y podamos seguir trabajando de la mano. Muchísimas gracias y adelante, doctor Álvaro. Pues mire, María Jimena, su actitud positiva nos contagia. Y pienso que hay que instrumentar mecanismos urgentes que sean viables. Por ejemplo, yo creo, María Jimena, que podemos diseñar un protocolo para enviarle a los notarios que sea muy pedagógico. Por ejemplo, mire, señor notario, las personas pueden hacer su aporte solidario así, A, B, C, D. Si se hace en esta forma es así. El testamento, tener un modelo de testamento, una inclusión en las pólizas, es decir, hacerlo pedagógico para que vean que es muy fácil, que no es complicado. Yo pienso que ese proceso de pedagogía nos facilita llegar a lo que queremos, aumentar esos aportes solidarios. Lo otro es que en Colombia, pues la figura del testamento está realmente muy en desuso, porque el testamento tenía una razón de ser, era cuando había una diferencia en la vocación patrimonial entre los hijos de matrimonio y los hijos extramatrimoniales. Pero ya eso desapareció y como es engorroso, 3 testigos si es abierto, 5 testigos si es cerrado, una diligencia especial. Entonces, yo no descarto el testamento, pero en Colombia hay unos mecanismos más expeditos. Por ejemplo, la distribución de bienes sucesorales en vida. Es una figura que tiene el Código Civil que es muy fácil instrumentar. La cesión de las pólizas con la renovación automática. Y decir, por ejemplo, qué legados en especie se pueden hacer. Depósitos, dinero, bienes, transferencias condicionadas. Entonces, busquemos la forma, María Jimena, que sus abogados y los nuestros tratemos de hacer un protocolo sencillo, una cartillita de 2 páginas para incentivar esto, porque son 8 legados que tenemos en Colombia, pero realmente es muy poquito. Y lo que pasa es que hay muchos notarios, hay mucha gente que va a una fundación, que va a un ancianato, que va a una comunidad religiosa, pero digamos, son soluciones muy parciales, muy puntuales, pero no están en la estructura macro que tiene UNICEF. Entonces, yo pienso que esa sería la primera forma de decir, mire, tenemos a partir del testamento, el seguro, la donación, y también decirles, como contraprestación, ustedes tienen estos beneficios. No sé si existen algunos beneficios tributarios, algunos beneficios de deducciones o algo así, que uno también puede decir, mire, esto también, si se da esa posibilidad. Pero me parece, María Jimena, que su actitud muy positiva, de verdad que me sorprende también positivamente. Yo pienso que podemos empujar un poquito más, colocarle más combustible a este proyecto para que UNICEF Colombia entre en un punto de mira, de observación de que estamos haciendo las cosas bien. Y los notarios, todos están en condiciones de contribuir en esto, y pienso de que el propósito de UNICEF, mi querida Aida, se puede ejecutar, se puede cumplir con una cobertura mayor. Es decir, vamos a una cobertura mayor, María Jimena, y desde ese punto de vista cuente con nosotros y con la Unión Colegiada de Notariado necesariamente. Entonces, pues, María Jimena, manos a la obra, ¿te parece la propuesta? Maravilloso escuchar esas palabras que acaba de mencionar, doctor Álvaro. De eso se trata, de que logremos co-crear en conjunto y con el conocimiento y la experiencia que ustedes tienen y con los conocimientos y experiencias, poner y unir estos esfuerzos en una misma mesa para que podamos, como usted dice, sacarla un poco del estadio con este tema de legados, y no solamente en Colombia, sino esto nos sirve para poder copiar y pegar en algunos otros países, porque como le decimos, son 88 países a nivel mundial que tienen esta alianza. Entonces podríamos ser un referente y apoyar también a los otros países para que encuentren una forma fácil. Entonces, muchísimas gracias y, como usted dice, manos a la obra después de esta reunión. Muchas gracias. Y una propuesta, María Jimena, sobre el tema de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas. Yo pienso que también podemos elaborar no un documento limitante, sino un documento de reflexión desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista
¿cómo se llama? De la madurez de la persona, desde el punto de vista médico-científico, por qué es necesario que la persona tenga su maduración no solamente psicológica, sino material, humana. También para decirle, bueno, aquí viene a dar matrimonio, leas este folletico, reflexionen, aquí hay posibilidad de un asesor, ¿cuál es la situación? Porque créanme lo que en la experiencia real, y pues lo puedo decir porque no estamos dando nombres, un porcentaje muy alto, doctora Aida y María Jimena, un porcentaje muy alto llegan en busca del matrimonio porque hay embarazo de por medio. Eso es un 80, un 90%. Si no era embarazo, los muchachos no entrarían a casarse y llegan normalmente a casarse, comillas, un poquito no presionados, llevados por sus familias, por la censura social. Entonces, esos elementos que son subjetivos, pero son impactantes, son los que determinan a ese volumen de matrimonio de menores adultos mayores de 14 años. Entonces, yo pienso que con un documentico con soporte científico, médico, clínico, psicológico, de responsabilidad, también con los efectos patrimoniales, qué implica la sociedad conyugal hacia el futuro, qué implica la permanencia del vínculo matrimonial, qué implica casarse por formalidad, por conveniencia, y no casarse porque están convencidos de que la unión matrimonial es importante. Pero aparte de eso, digamos, son los que van a la notaría, pero los que se quedan en uniones maritales, de hecho, siendo menores. Y ustedes se dan cuenta, en los supermercados, en el Transmilenio, son niñas que uno dice, pero por Dios, ya con uno y con dos niñitos, por Dios. Entonces, yo pienso que este trabajo es importante buscando la salud al futuro de nuestros niños. En eso estamos totalmente identificados. Y no es que queramos negar, llegar a contraer el vínculo, porque la ley lo señala y mientras exista esa norma en nuestro Código Civil, pues Colombia es un Estado social de derecho que tenemos que aceptarlo, pero ya la doctora Aida nos dice que están trabajando en un proyecto de ley y ahí estaremos acompañándolos en lo que sea posible. Eso quería concluirles y reiterarles nuestra mejor disposición y felicitarlos. Créanme que hay trabajos que se publicitan, que se notan, y hay trabajos silenciosos de un gran significado social. Ustedes están en ese trabajo silencioso, hay que llevarlo un poquitico más a que sea conocido por los colombianos y que estamos haciendo en ese propósito, y desde luego buscar la colaboración, el apoyo del bienestar familiar, del gobierno, de los defensores de familia, de los jueces, de los inspectores de policía, de las comisarías de familia. Son entidades que tenemos que integrar a este proceso, mi querida Aida. Sí, Viviana. Ya, doctor, perfecto. Bueno, pues doctor Rojas, muchísimas gracias. Y a continuación, entonces, contamos con la participación de Andrea Tagle Montaña. Ella es la oficial de género de UNICEF Colombia y se referirá precisamente a los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en Colombia, una práctica nociva que afecta el ejercicio de derechos de niñas y adolescentes. Andrea, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por estar acá. Para mí es muy importante este espacio, llegar a ustedes es crucial, es fundamental. Son uno de los actores relevantes en la prevención y en la erradicación del matrimonio infantil y de las uniones tempranas. Así que lo que les voy a presentar ahora es un análisis de situación sobre esta práctica nociva a nivel de país, especialmente con unos datos a nivel internacional, que de alguna manera lo que está poniendo de presente es cómo ese marco legal nacional pues tiene un impacto en la situación. Esto es un producto del esfuerzo de UNICEF en alianza con dos agencias de Naciones Unidas, ONU Mujeres y el Fondo de Población, justamente para apoyar a instituciones del gobierno nacional y también hace parte de un esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil que desde el 2018 venimos trabajando conjuntamente en una estrategia para erradicar esta práctica. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, un comentario, yo les agradecería que lo pudieran dejar en el chat. De esa manera, al final de mi intervención, pues lo podríamos abordar si ustedes lo consideran pertinentes, y trataré de hacer un uso del tiempo súper juicioso para que podamos conversar. Entonces, digamos que lo primero que
quería traer acá es que si en la antigua Roma la edad mínima para casarse era de 14 años para los hombres y 12 para las mujeres, y justamente llegar a los 30 años y no estar casada era algo inimaginable, pues en Colombia, al igual que en Roma, esto era permitido y solo hasta el 2004 esta situación cambió. Seguramente ustedes tienen esta información mucho más latente y fresca, pero como ustedes saben, previo al año 2014, el código establecía que la edad mínima para contraer matrimonio era de 12 años para las niñas y de 14 años para los niños. Y esto fue modificado por la Corte Constitucional en una sentencia en la que ordenó igualar la edad para niñas y niños por, digamos, constatar que era una norma que era desigual para las niñas y que además no veía que justamente quienes eran más afectadas y aún son las más afectadas por esta práctica, justamente son las niñas y las adolescentes. Pero como en Roma, en Colombia solo esto cambió en el 2004. Esto es muy reciente. Y básicamente, como lo que estamos hablando es de un matrimonio y de una unión, pues básicamente lo que las hace, digamos, el criterio que las hace, digamos, unas prácticas nocivas es que es una práctica en la que se comparte un hogar común y una o ambas personas son menores de edad. Y esto es muy importante porque cuando nos imaginamos hablar de matrimonios y uniones tempranas, lo que pensamos es que son dos personas menores de edad contrayendo matrimonio. Y los datos que les traemos aquí el día de hoy nos van a comprobar que no necesariamente eso es así y que en una proporción muy alta media una asimetría de edad, y eso significa asimetría de poder en la toma de decisiones. Como lo dijo Aida Oliver, Naciones Unidas desde hace ya, digamos, un buen tiempo, indicó que hay una serie de prácticas nocivas que violan los derechos humanos de las personas. En este caso, el matrimonio infantil y las uniones tempranas justamente son catalogadas por Naciones Unidas como unas prácticas nocivas que ponen en gran riesgo la salud, los derechos sexuales y reproductivos y pues la vida incluso de las niñas y de las mujeres. Esta práctica nociva se comparte con otras como la mutilación genital femenina, que como ustedes saben en Colombia todavía existe. Y cuando hablamos entonces de los derechos vulnerados, pues ¿de qué estamos hablando? De los cambios que tiene la vida de una niña después de una unión temprana. Y lo primero es que lo que dice Aida me parece muy poderoso y es dejan de ser niñas, ¿no? Dejan de ser adolescentes para entonces asumir una vida adulta que aún no les corresponde, ¿no? Estos cambios incurren directamente en su desarrollo personal y social y provocan graves consecuencias psicológicas, reproductivas y de salud. No solamente el impacto es en el hoy de esa niña y de esa adolescente, sino son a futuro en la vida adulta de esa mujer. Muchas de ellas, justamente como lo decía el doctor Álvaro Rojas, dejan de tener derechos o digamos no tienen toda la información para que sus derechos a futuro digamos, sean garantizados en el marco de ese matrimonio o de esa unión. Y yo quisiera que también pensáramos cuántos matrimonios han sido conformados bajo estas características en nuestra sociedad colombiana, que no solamente son los que han sucedido en las comunidades indígenas, son incluso los de mi familia, los de muchas familias de personas cercanas, en donde sabemos que nuestras abuelas se casaron con hombres que duplicaban o triplicaban su edad. Y seguramente acudiendo a ellas, ustedes van a poder tener muchísima más información y reflexión sobre este tema. Pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una unión temprana o de un matrimonio infantil? Lo primero, pues la interrupción o la no culminación de la educación formal. Y esto, de alguna manera, tiene un impacto en lo que tiene que ver con el círculo de la pobreza, en que esas mujeres no van a poder acceder a empleos, digamos, bien pagos y que además no van a tener, digamos, información suficiente para
el ejercicio de sus derechos. La limitación en el desarrollo personal y social, que por supuesto sabemos que en muchos casos, justamente por ser el hombre el que duplica o triplica la edad, pues va a tomar las decisiones sobre, por ejemplo, el ejercicio de la participación de las niñas y de las mujeres en la toma de decisiones en espacios, digamos, públicos y, digamos, muchas otras acciones que quisieran ellas desarrollar. Por supuesto, un mayor riesgo de embarazos no deseados, porque en muchos casos yo no puedo decidir si quiero tener relaciones sexuales con esta persona o no. Como lo dijo Aida, en muchos casos se dan situaciones de abuso y de violencia sexual, justamente porque la niña no tiene la misma el mismo poder para tomar decisiones en el marco de esa unión o de ese matrimonio. Pueden contraer infecciones de transmisión sexual y ahí vemos que hay impactos muy negativos en los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y por supuesto una fuerte exposición a graves formas de violencia que también lo voy a agregar más adelante. ¿Cuál es, digamos, la situación de nuestra región frente al mundo? Uno diría, no, esto es una cosa que pasa en África y está muy lejos que en Latinoamérica viva algo parecido a lo que pasa en Oriente Medio y en el norte de África. Y para información de ustedes, América Latina está por encima de Oriente Medio y del norte de África. Es decir, no estamos tan bien como lo imaginaríamos, ¿no? Y adicionalmente, esto, digamos que va, digamos, un poco digamos, empeorándose o complejizándose, no solamente en el dato anterior que estaba presentando era para niñas menores de 15 años, en esta es para niñas mayores de 15 años, y ustedes se dan cuenta que seguimos por encima de Oriente Medio y del norte de África. Nosotras, digamos, en esta región, en Latinoamérica, no se han observado cambios importantes en los últimos 30 años en relación con esta práctica. Esto indica que de no hacer nada vamos a superar a estas regiones en los próximos 20 o 30 años. En Latinoamérica, básicamente, aquí tenemos un poco los datos para que ustedes vean Colombia cómo está con respecto, por ejemplo, a República Dominicana. Está por debajo de República Dominicana, pero está, digamos, pasa a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a Uruguay, a Paraguay, y de alguna manera eso nos llama a un sentido, digamos, de urgencia para transformar esta situación que lo que hace es perjudicar y afectar, vulnerar directamente los derechos de las niñas y de las adolescentes en sus vidas. ¿Qué hemos visto? Que en Colombia durante el 2018, y estos son algunos datos que hemos podido compilar con la información de las notarías de Colombia, seguramente no está completa, pero este es un dato inicial, que durante el 2018 en las notarías de Colombia se celebraron 388 matrimonios. Básicamente aquí no tenemos un dato que es muy importante y es la diferencia de las edades entre los contrayentes. Esa información la obtuvimos para el caso de uniones tempranas a través del censo y de la encuesta nacional de demografía y salud, pero en cuanto a matrimonios tenemos todavía esa situación que no tenemos información sobre esos datos que son tan importantes para entender los efectos negativos que podría o los riesgos a los que están expuestas las niñas o adolescentes al contraer estos matrimonios. En cuanto a la situación de las niñas, entre los 10 a 14 años, estos son los datos del censo del 2018, el porcentaje de niñas entre los 10 y 14 años en unión libre es del 0,98, es decir, 291 casos. Y en cuanto a matrimonio, se identificaron 139 casos. De alguna manera esto nos llama la atención porque, pues justamente como ya lo sabemos, pues hay una sentencia que ordenó igualar la edad para poder obtener, poder casarse con autorización de padre, madre o de cuidador, pero aquí estamos identificando que incluso se han realizado matrimonios con personas menores
menores de 14 años, según la información que nos da el Censo de Colombia. Y esto es muy grave porque son 139 casos de niñas que seguramente han sufrido violencia sexual y que están en condiciones muy graves en donde no pueden ejercer sus derechos de manera plena y en donde seguramente sus voces no son escuchadas. De alguna manera, la situación para el caso de las niñas entre 15 y 19 años, pues no es, digamos, tan distinta, por supuesto es mucho mayor. En el caso de las chicas entre 15 y 19 años, se han reportado 40.085 casos de uniones libres, ¿sí? O de uniones tempranas, y 275 casos de matrimonios contraídos con personas menores entre 15 y 19 años. Aquí un dato que nos parece muy interesante es que 4.864 chicas entre 15 y 19 años manifestaron estar alguna vez unidas, ¿no? Y este es el tema de cómo esas uniones o esos matrimonios finalmente resultan en que la niña o el adolescente queda en embarazo, pero además hay una separación, un divorcio, que de alguna manera las expone a situaciones, digamos, de mayor pobreza y desigualdad en esos hogares. Aquí lo único que te quería traer es que estamos observando que este fenómeno tiene una gran incidencia en la población migrante. En el censo 2018 se logró identificar que en Colombia el 5% de las niñas adolescentes entre 10 y 19 años, alguna vez unidas, son migrantes. Y recuerden que en muchos casos el matrimonio y la unión no solamente se ve como una manera de resolver un tema de un embarazo, sino que en muchos casos las familias lo ven como un mecanismo de protección de las niñas por situaciones de riesgo que viven en la zona, o como un mecanismo para aliviar una situación económica que están enfrentando. En cualquiera de los casos, lo que está detrás es una situación de desigualdad y de violencia que están sufriendo las niñas. Digamos, ustedes me imagino que cuando han visto un iceberg, pues saben que apenas uno puede ver una punta, ¿no? Y esa punta es apenas ese 9%. Y justamente esto es lo que queremos traer el día de hoy, ¿no? Vemos del matrimonio, vemos apenas esa cotidianidad, ¿no? El embarazo, bueno, dejó de estudiar, pero después vamos a empezar un poco a ver cuáles son esos factores intermedios y cuáles son los factores estructurales que alimentan y retroalimentan la posibilidad de que esta práctica persista en el país y en el mundo y que expone a las niñas a situaciones muy graves en relación con la garantía de sus derechos. Y en la cotidianidad que vemos, pues no, ya que está casada es normal que empiece a ir al ginecólogo. Antes esto no era posible y en muchos casos se les negaba la posibilidad de acceder a información sobre educación sexual integral, incluso en los colegios. La otra, digamos, frase que se escucha es: no terminó sus estudios porque se va a dedicar a su nuevo hogar, o ya no puede llevar una vida de soltera porque se casó. Eso es lo que estamos, digamos, un poco como en la cotidianidad escuchando. Pero lo que vemos en respecto a los factores intermedios es que en Colombia las adolescentes, el 17.4% de las adolescentes en Colombia entre 15 y 19 años ya están embarazadas y muchas de ellas van a estar en una unión. Cuando las chicas no tienen acceso a la educación, justamente tienen 3 veces más probabilidades de casarse antes de los 18 años. La educación y la pobreza son determinantes o factores intermedios que inciden directamente en que se pueda casar o contraer una unión temprana una niña o un adolescente. En el 61 y en el 76% lo que hemos identificado para las chicas entre 15 y 19 años respectivamente es que hay una desigualdad en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos frente a sus parejas. Es decir, ellas no pueden decidir si quieren tener una relación sexual o no, si quieren usar o no un preservativo o otro método de anticoncepción, no pueden decidir cuántos hijos quieren tener, y eso de alguna manera refleja que no solamente es un tema, digamos, del embarazo,
embarazo, sino el ejercicio mismo de derechos de las niñas en la toma de decisiones sobre sus cuerpos y su autonomía. El 23% de las chicas en Colombia de las mujeres en Colombia entre 20 y 24 años manifiestan que se casaron antes de los 18 años. Y aquí este dato es el más importante, y es que el 55% de las madres adolescentes manifiestan haber sido violentadas por su pareja en el primer año de unión. Es decir, aquí no estamos viendo esta situación romántica en donde realmente hay una relación consensuada, en donde se toman decisiones de manera igualitaria. Por el contrario, lo que estamos viendo es que se esconden situaciones de violencia de pareja y de violencia sexual. En cuanto a otros factores intermedios, es que digamos que, como lo decía, pues la educación es un elemento determinante, y las mujeres educadas que se unen por primera vez con respecto a las no educadas, esa diferencia es de aproximadamente 8 años de diferencia. Entonces, aquí el tema de educación de la información es súper importante para prevenir y erradicar estos matrimonios. Y de alguna manera es muy importante ver que no pasa lo mismo con los hombres, ¿no? Tan solo el 2.8% de los hombres adolescentes entre 15 y 19 años se unieron por primera vez en la zona rural, mientras que para el caso de las chicas el dato es de 11%. Aquí vemos una asimetría, digamos, de lo que pasa con los hombres y con las adolescentes mujeres, que pues de alguna manera nos hace claro que esto es una práctica que impacta desproporcionadamente a las chicas. ¿Cuáles son los factores estructurales? Es decir, esos que de alguna manera tienen que ver con, digamos, esas digamos, situaciones o factores que no vemos, ¿no? De los cuales no se habla cuando estamos hablando de matrimonios infantiles y uniones tempranas, y es estas normas y relaciones de género desiguales, ¿no? El hombre es quien toma las decisiones en el hogar, y si el hombre decidió casarse con la niña, pues hay que hacerlo porque además es un adulto y la va a proteger. Y lo que estamos viendo es que justamente por esa diferencia de edad, por esa asimetría de poder, no necesariamente hay una acción de protectora hacia las niñas en esas uniones. Estas normas de género también dice, por ejemplo, que el amor no tiene edad, pues que es mejor casarse a estar soltera, y que de alguna manera el destino de cualquier mujer es pues estar bien casada, independientemente si estudia o no, o tiene un buen trabajo, pero una mujer que no esté casada, digamos, es casi que un proyecto fallido para la sociedad, y eso tiene un impacto muy importante en las chicas adolescentes al momento de decidir sobre su futuro, sobre todo cuando no tienen acceso a otras, digamos, a oportunidades, a estudiar, a acceder a información clara, a acceder a información sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, e incluso información sobre el derecho a ser libre, a vivir libre de violencias. El otro factor estructural es la legislación nacional sobre la edad de matrimonio, y aquí es muy importante trabajar en el tema de la remoción de esa excepción que aún existe en el Código Civil para que personas mayores de 14 años y menores de 18 puedan contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que estamos viendo, como les decía, es que no hay digamos, hay una asimetría de poder en esas uniones. La pobreza de los hogares y de las mujeres en particular es otro factor estructural. En muchos casos, esta es una de las causas que lleva a una mujer a tomar la decisión de casarse, y es justamente por la falta de oportunidades en este tema. Y por supuesto, la ausencia del empoderamiento económico de las mujeres. El tema de la dependencia económica de las mujeres en estas uniones o en estos matrimonios, pues hace pensar que pues es mejor estar casada que no casada, porque no tengo otras maneras, digamos, de asegurar mi protección y mi vida como tal. Aquí es muy importante
que ustedes sepan que entre estas uniones y en estos matrimonios, el 44.6% de estas uniones y matrimonios se han realizado con hombres que son entre 6 a 10 años mayores que su pareja, que tiene entre 13 y 19 años al tener su primer embarazo. Esto lo sacamos del certificado de nacidos vivos que tenemos como una fuente de información que nos está permitiendo identificar si es que estamos hablando de uniones entre dos adolescentes o si estamos hablando de uniones entre una niña y un hombre que puede tener 30 años. Además, ustedes saben que estamos viendo el tema de violencia sexual, que es muy grave, y estamos viendo que en Colombia más o menos en promedio anualmente tenemos 5.500 nacimientos de niñas entre 10 a 14 años. En muchos casos, para esconder esa situación y para, digamos, resarcir cualquier daño generado y librarse de cualquier responsabilidad penal, se acude al matrimonio o la unión con estas niñas para no tener, digamos, como lo digo, ninguna responsabilidad. El punto es qué pasa con las niñas, qué estamos haciendo con la situación de estas niñas y adolescentes entre 10 y 14 años. Tenemos 18 partos diarios según el UNFPA entre las niñas de 10 a 14, en las niñas entre 10 a 14 años y como les digo, el 6% de las madres entrevistadas entre 15 a 49 años estuvieron expuestas a violencia psicológica, física y sexual durante estas uniones. Esto de alguna manera es información que también obtuvimos de Nacidos Vivos. Yo solo quiero agregar que en la situación actual, en el marco del COVID, se calcula que 13 millones de matrimonios infantiles en el mundo se van a realizar en este momento y que van a tener, digamos, efectos claros y se van a continuar realizando durante los próximos 10 años a causa de las interrupciones ocasionadas por el confinamiento, la falta de acceso a educación, el tema económico en muchos hogares, esa falsa noción de protección que se esconde en el matrimonio ante una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Digamos que solamente quería agregar que las mujeres que se casan siendo niñas pues tienen ingresos más bajos que una que lo hizo siendo adulta, incluso los temas de acceso a seguridad social, el acceso incluso a una pensión. En muchos casos estas niñas o adolescentes no tienen esos derechos, pues porque la decisión en muchos casos no las tuvo en cuenta. La eliminación además del matrimonio infantil podría disminuir el crecimiento demográfico en un 10% y además también podría impactar positivamente el presupuesto en educación. De no hacerlo, vamos a tener que seguir haciendo esfuerzos más grandes en prevención del matrimonio, del embarazo en la adolescencia, en romper el círculo de la pobreza para las niñas y las mujeres y en esfuerzos adicionales en lo que tiene que ver con el acceso a la educación. ¿Cómo tomamos acción en esto? Como lo dijo Aida, el matrimonio infantil estaba incluido en los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en el objetivo 5, en la meta 5.3, y Colombia ha asumido ese reto. Y ahí estamos apoyando justamente el Departamento Nacional de Planeación para que estos mínimos queden incorporados en esas políticas públicas que se están desarrollando para prevenir y erradicar los matrimonios infantiles. Trabajamos en un modelo socioecológico, básicamente, que lo que busca es trabajar en el ámbito individual, familiar, comunitario, institucional, de las políticas y de los sistemas. Y para eso creemos que hay que hacer un cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, que Colombia elimine esa excepción que hay en el Código Civil y que además establezca una política pública en la materia, un paquete mínimo de políticas y de servicios para que las niñas y las adolescentes pues puedan y pues toda la población pueda cambiar esas normas sociales y transformar sus prácticas en torno al matrimonio infantil y las uniones tempranas, romper el silencio, y ahí básicamente estamos desarrollando una investigación que es la primera en el país que vamos a entregar este año sobre la magnitud de esta práctica y cuáles son los mecanismos de respuesta que tienen los individuos, las familias, las comunidades y las instituciones frente a esta práctica, es decir, la normalizan o hay una acción de transformación y de reflexión frente a esta práctica que es una práctica nociva para las niñas y las adolescentes y por supuesto el empoderamiento de las niñas.
No voy a detenerme mucho en la explicación de estos puntos, pero sí quisiera finalizar contándoles un poco de qué trata este proyecto de ley que actualmente está cursando en el Congreso de la República. Es un proyecto de ley que es promovido por el honorable senador Honorio Enríquez del partido del Centro Democrático, pero que también desde el año pasado se sumaron como coautores la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, y que además cuenta con firmas de congresistas y de otros partidos políticos que se adhirieron a esta propuesta. Básicamente, este proyecto de ley busca modificar el artículo 116 y derogar el artículo 117 del Código Civil, y dicta, por supuesto, otras disposiciones. Entonces, aquí básicamente es eliminar del Código Civil la posibilidad de contraer matrimonio con persona menor de 18 años y crear la política pública encaminada a sensibilizar y divulgar los efectos, causas y consecuencias de contraer matrimonio o uniones maritales de hecho con personas menores de 18 años. Y ahí básicamente es no solamente eliminar esto, porque sabemos que además, como lo decía el doctor Álvaro Rojas, pues hay matrimonios, pero en Colombia lo que más prevalece son las uniones, y ahí tenemos que tener una fuerte política pública que nos permita transformar esos factores estructurales intermedios que son las causas de esta práctica para que efectivamente podamos prevenirla y erradicarla. Y por supuesto le da al gobierno nacional una serie de orientaciones específicas para que justamente se diseñe una política pública en apoyo con los entes territoriales para sensibilizar y divulgar las causas, los efectos y las consecuencias de eliminar esta práctica. Entonces, aquí están pues los artículos muy precisos. En este momento esto se está debatiendo en la comisión primera del Congreso, y pues de alguna manera buscamos desde UNICEF, estamos haciendo todos los procesos de abogacía y de incidencia para que haya una concientización alrededor de esta propuesta, porque en muchos casos lo vemos como un asunto como lo digo, de mayor protección para las niñas, cuando en realidad lo que estamos evidenciando es que hay unas causas importantes en relación con la situación de desigualdad que viven las niñas y una afectación muy grave a sus derechos humanos, a la educación, a la salud, a la participación, al ejercicio de esa autonomía y por supuesto a vivir libres de violencia. Entonces es muy importante que pensemos cómo podemos proteger a las niñas y adolescentes en esas acciones de consultas y de consejerías a las que asisten las familias a ustedes. Es muy importante reflejar y tener en consideración todos estos elementos. Hay una toma de decisiones consensuadas o hay un consentimiento viciado por una niña que de alguna manera pues ve en esto incluso una salida a situaciones de violencia que estaba viviendo en su casa, o a una situación de violencia que sufrió con el agresor con quien la intentan casar, o a una situación de resolver la situación económica de las familias. Ahí todavía tenemos que generar muchas reflexiones ahora. Si no pensamos en ellas ahora, pues hay unas graves consecuencias a futuro y podríamos perder pues toda la generación de chicas, de adolescentes que tienen un montón de talentos y de sueños por cumplir, y que además pues deben contar con nosotros y con nosotras para que los puedan cumplir. Muchísimas gracias. Yo me detengo aquí. Perdón por haberme tardado un poco más. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, Andrea, muchísimas gracias pues, por todo ese conocimiento compartido, y estoy viendo en el chat que hay una persona llamada Juan Ferias y dice, pregunta si ese material, estas diapositivas se pueden compartir. Entonces, nosotros estamos haciendo grabación de este webinar, lo podremos estar compartiendo en nuestra página web, pero en el caso puntual de las diapositivas, si alguien escribe un correo, ¿se podría compartir el material? Claro. Por supuesto, cuenten con el material. Tenemos además, como lo dijo el doctor Álvaro Rojas, pues de desarrollar una pieza comunicativa en alianza con la Unión, que de alguna manera les precise la información clave, básica. Seguramente podemos definirla con mucho más detalle con usted, doctor Álvaro Rojas, para también facilitarles esa información.
Listo, entonces, que la soliciten a los correos de la unión colegiada o lo soliciten, puede ser directamente a tu correo o cómo crees que lo podemos manejar. Si quieres a través tuyo lo podemos hacer para ir, incluso no sé si la comparto contigo y tú la compartes con todas las personas participantes, creo que sería mucho más fácil para todas las personas. Pues al señor Juan Feria le estoy escribiendo y pues para todos los interesados en el chat de nuestro Zoom acabo de escribir mi correo, el correo del área de comunicaciones de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, entonces pueden hacer su solicitud y con mucho gusto entonces la compartimos. Y bueno, precisamente quisiéramos proyectar la página web o el link a través del cual se pueden inscribir para ser parte del Comité por la Niñez. Yo agradezco acá si lo podemos entonces proyectar. Bueno, entonces, entre las recomendaciones que me hacían dice que en el campo de comentarios colocar el número de la notaría. Si es notaría única, ponemos el nombre del municipio, notaría única de. Si podemos ir bajando, ingeniero Carlos, por favor, la visual. Y están unos datos básicos, pues para ir cerrando, entonces, y representación de UNICEF Colombia, nuevamente le damos el uso de la palabra a María Jimena Ponte. Y después de ello, pues también nosotros vamos a tener de la Notaría Cuarta de Neiva, también nos agradece María Jimena, para cerrar. Muchísimas gracias entonces. Bueno, pues desafortunadamente Aida Oliver tuvo que salir para otra reunión, pero pues en nombre de ella y en nombre de todos los compañeros de UNICEF que estamos aquí, queremos darles las gracias por este espacio, por este tiempo, por poder materializar esto que venimos trabajando desde ya hace unos buenos meses. Esperamos que esta no sea la única y última reunión que tengamos virtual durante este año. Se están programando otros webinars para este año. También estamos programando varias actividades, tanto para legados como matrimonio infantil y uniones tempranas. Entonces, esperamos seguir convocándolos a todas estas actividades. Tomamos la voz de lo que dice el doctor Álvaro Rojas frente a pongámonos manos a la obra en todos los dos frentes que tenemos y las iniciativas que salieron de aquí. Y bueno, muchísimas gracias. El link lo van a compartir, creo que en el chat, para que puedan ingresar y se puedan registrar. Y pues podamos aprovechar estos casi 7, 8, 9 meses que nos quedan del año para poder seguir fortaleciendo nuestra relación. No sé, Andrea, si quieres complementar algo más. Solo decirles que gracias a la unión y el contacto que hemos hecho con ustedes, pues en esa investigación que estamos realizando sobre matrimonio infantil, algunas personas pues van a ser entrevistadas. Nos parece muy importante tener sus puntos de vista, sus consideraciones sobre la reflexión y el análisis crítico que ustedes hacen frente a estas prácticas. Entonces, esa es otra de las acciones que vamos a desarrollar. Y bueno, si ustedes hacen parte, digamos, deciden hacer parte de este grupo, pues de alguna manera podemos tener un contacto más directo. En cualquier caso, si tuvieran alguna duda o alguna reflexión que compartir, pues yo estoy súper pendiente para que podamos conversar más en detalle sobre los temas de matrimonio y uniones tempranas. Gracias. Claro que sí. Bueno, para cerrar este evento, esta capacitación virtual, la doctora Alba Rubi López, también notaria de Zarzal, agradece este espacio. Vamos a invitar a la doctora Elizabeth Rodríguez Taylor, ella es nuestra gerente general, y pues también el doctor Álvaro Rojas se excusa, tiene que participar en otra reunión aquí, y ella nos va a dar unas palabras de cierre. A todos ustedes, muchísimas gracias. Como les digo, aquí está el correo en el chat de comunicaciones @ucnc.com.co en caso de requerir algo, necesitar más información o alguna comunicación con alguna de las personas de UNICEF Colombia que hoy nos acompañaron. Entonces, doctora Elizabeth, muy buenos días, bienvenida, ya la vemos. Muchas gracias a todos. Sí, en nombre del doctor Rojas, que tuvo que salir a una reunión urgente, quiero agradecer a UNICEF por el evento del día de hoy, agradecer a los notarios y sobre todo, como decía el doctor Rojas, reiterar el compromiso del notariado colombiano con la niñez, con los adolescentes de nuestro país. La idea de este convenio es continuar trabajando. Este será el primero, como decía María Jimena, de muchos eventos. Nosotros estamos pensando hacer eventos, webinars regionales con las 10 seccionales que tiene la Unión Colegiada, pero también poner al servicio del
proyecto y de este convenio nuestro bucetón que va a empezar nuevamente a recorrer Colombia, ahora que las condiciones biosanitarias nos los permitan. También vamos a trabajar en la recolección de información para ese trabajo de investigación tan importante que está adelantando UNICEF, y sabemos que los notarios de Colombia son actores importantes y son fuente primaria de información para este estudio. Es decir, tenemos muchas cosas para seguir trabajando. Me comprometo ya directamente con esa tarea que surge y ese compromiso de ese folleto, de ese plegable pedagógico o protocolo pedagógico, como lo llamó el doctor Rojas. Es decir, señores de UNICEF, la Unión Colegiada de los Notarios de Colombia están absolutamente comprometidos con los niños, niñas y adolescentes en estos dos proyectos y en hacer cumplir nuestro convenio por el bien de ellos. De verdad que muchísimas gracias por este evento de hoy y bueno, lo vamos a repetir en las seccionales. Muchísimas gracias por su participación también a los notarios. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Feliz jornada, feliz fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día.